me hicieron una pregunta en particular sobre la esperanza condicionada. ¿Sí? Déjenme que voy a encontrar. Aquí, en este pedazo. Entonces, alguien me consultaba que a veces aparecía la esperanza de y dado x sin igualdad de x minúscula y la esperanza matemática de y dado x con la igualdad de x minúscula, es decir, la esperanza matemática de y dado x igual a x minúscula. ¿Sí? Entonces, alguien me preguntaba en la última clase y me volvieron a repreguntar el fin de semana sobre la diferencia, porque querían saber particularmente la diferencia. Y en términos generales, las dos parten de lo mismo, es decir, una, digamos, está implícita en la otra, ¿sí? No hay una diferencia sustancial de fondo, pero sí, claramente, los resultados son distintos. Una es más general, una es más específica. Esa sería, si quieren llamarlo, la diferencia, partiendo de que no son distintas, son cosas iguales, son dos esperanzas condicionadas, pero pero a nivel, digamos, de resultado, una contiene a la otra, ¿sí? Por decirlo de una forma más sencilla. Por eso yo no digo que hay diferencias, ¿sí? En ambas, pero claramente si usted quiere ver diferencias en el sentido de que una da un resultado y otra da otro resultado a nivel matemático, esa es otra cosa, digamos. Pero las dos parten de lo mismo, ¿sí? Es un resultado implícito en otro. Bueno, pero para hacer, digamos, en términos sencillos y en términos sencillos, vamos a resolver un ejercicio eh, para ver en la práctica cuál es la diferencia, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio para ver digamos, la diferencia entre las dos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, fíjense que voy a ponerlo en un archivo Word, digamos, para resolverlo así, digamos, en vivo, ¿sí? Digamos que voy a proponer un ejercicio para resolverlo, ver la diferencia y vean más o menos cuál es el estilo, no del examen generalizado que yo hago, sino en la parte teórica, cómo se resuelven, digamos, las cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense. Que tenemos, Disculpe, aún no ¿sí? está compartiendo. Perdón. Gracias les agradezco. Así, siempre, si hay algo que se me está, digamos, pasando, si por favor me interrumpen, ¿sí? Les agradezco mucho. Entonces, digamos, supongamos que tenemos un modelo lineal, ¿sí? Y un modelo lineal no es no es otra cosa que lo que aprendí en cualquier curso de matemáticas, ¿sí? Modelo lineal es de este estilo, Y, ¿sí? Voy a ponerlo como ecuación para que se mire relativamente bonito, ¿sí? Voy a poner, a Y, ¿sí? Igual a un coeficiente beta 0, o poner alfa 0, lo que yo quiera, ¿sí? Voy a poner, en este caso, coeficiente alfa, ¿sí? Le voy a poner sub 0 para decir que es la constante, más voy a poner, digamos, una pendiente, ¿sí? Y luego voy a poner la variable independiente, ¿sí? Y esto es un modelo lineal. Sencillo. Usted me va a decir, bueno, eso ya lo vi, ya lo sé, correcto. Pero de ahí partimos, de lo básico. Es un modelo lineal, ¿sí? Y claramente hay una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Sí? La variable dependiente, dos puntos, es Y.
¿Cuál es la variable independiente? Lógicamente, X. Pero no porque sea X y Y, porque no siempre el tema es quién depende de quién. Fíjense bien, Y depende de X. Usted podría decir aquí, entonces, si esto se cumple, Y, ¿sí?, es igual a una función de X. ¿Sí? Claramente, porque Y depende de X. ¿Sí? Y está en función de X. Alfa 0 y alfa 1 son los parámetros. ¿Sí? Estos dos parámetros del modelo, ¿sí?, son alfa y alfa 0. ¿Sí? Alfa 0 y alfa 1, perdón. Son los parámetros. Entonces tengo parámetros y variables. Las variables y los parámetros. ¿Cómo le llamo? ¿Por qué le llamo modelo? Porque quiero representar una relación entre dos variables. Aquí ustedes podrían decir un ejemplo aplicado a economía, un ejemplo sencillo aplicado a economía, ¿sí? La función de Keynes, ¿sí? Y ya lo vieron, la función de Keynes del modelo ISLM de 1937. O sea, me estoy queriendo aplicar esto a un modelo que tiene muchísimos años, ¿sí? Y es un modelo sencillo, uno de los más sencillos que hay. Entonces yo digo, ¿y qué me decía el modelo de Keynes, la función de Keynes en el modelo ISLM? Función de consumo, para decir, función de consumo de Keynes, ¿sí? Para los que quieren pronunciar inglés, o de Keynes, bien dicho en español. Entonces, yo tengo que, lógicamente, la teoría me dice a mí que el consumo está en función del ingreso. Esta Y simplemente es una variable dependiente, pero aplicado a esto, yo sé que la teoría me dice que el consumo está en función del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Eso es lo que me dice la teoría. Y estoy aplicando esta ecuación matemática a un modelo económico que usted ya conoce. ¿Sí? Donde ahora ya podemos ponerle nombre a alfa 1. Y usted dice, sí, ya lo recordé. Pasamos de la matemática a la economía, porque los matemáticos no saben esto, porque alfa 0, ¿sí?, es igual al consumo autónomo, pero eso lo sabemos los economistas, ¿sí? Y alfa 1 es la propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces, estoy aplicando un modelo que es, digamos, de una ecuación, de un modelo lineal matemático a una función económica de consumo, una función sencilla que usted dice, pero eso ya lo sé, de macro, es que es sencillo eso. Sí, correcto. Estamos tratando de utilizar y llegar al modelo econométrico, ¿sí? Luego aparece el tema de que este modelo solo tiene una variable independiente, ¿sí? Y en general, en la economía, hay tantas interrelaciones que es muy difícil de sostener un supuesto donde el consumo solo depende del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, otro modelo de consumo puede ser, dos puntos, ¿sí?, el mismo modelo, pero agregando una variable adicional, ¿sí? Puede ser acá un tercer parámetro. Claramente, cada modelo que agregue implica un parámetro más, un modelo lineal, ¿sí? Entonces, este parámetro lo voy a multiplicar por la tasa de interés. Tengo otro modelo, un modelo un poco más robusto que el anterior.
anterior, porque tengo variables independientes, ¿sí? Ya el ceteris paribus está siendo un poquito más fuerte, más robusto, ¿sí? Recuerden que el ceteris paribus es todo lo demás constante, lo que significa que lo demás, por un momento en el tiempo, se queda congelado, ¿sí? Lo cual no es un supuesto, con una variable es un supuesto muy complicado. El supuesto tiene más relevancia si yo voy agregando las variables que me dice la teoría económica, ¿sí? Entonces, en general, uno busca no por conveniencia arreglar variables. Fíjense bien, ¿quién me dice a mí que el consumo está en función del Producto Interno Bruto? Es un modelo de ISLM. Pero ¿quién lo dice al final? La teoría económica. Entonces, para saber usted modelos económicos, tiene que saber teoría económica, ¿sí? Esto solamente es el resultado. Simplemente la matemática es un medio, ¿sí? Para llegar a un resultado analítico. Entonces, seguimos. Ahora el siguiente punto es que hay variables en la vida real, ¿sí? Hay variables en la vida real que uno no puede definir desde el punto de vista de la teoría económica. Eso se vuelve complejo, porque cuando una variable no la puedo definir en el campo de la economía, se vuelve un mundo difícil, ¿sí? Entonces los econometristas y los economistas definieron el uso de la econometría, ¿sí? Porque dijeron, ok, hay variables que dependen de la teoría económica, supongamos estas, pero de repente el consumo de un país depende de el tipo de gobierno que exista, ¿sí? Posiblemente un gobierno, imagínense el gobierno de Estados Unidos, cambia de político y entra otra vez un político que sea muy duro con los migrantes. Ah, y eso tiene efectos sobre las remesas, y las remesas tienen efectos sobre el consumo. Ah, perfecto. Entonces, esa variable, ¿cómo meto la variable política migratoria en este modelo? Porque depende del tipo de gobierno que esté. En ese momento, en general, los republicanos tienen ese tipo de características y los demócratas no. Si ustedes denotan, Biden tiene otro tipo de política. Entonces usted dice, ¿cómo hago para meter eso? Ah, una forma puede ser metiendo variables dummies. Y usted me dice, bueno, ¿pero eso qué es? Ah, variables que me digan a mí que valen 1 cuando está un gobierno y 0 cuando está el otro. Un tipo de partido, perdón. ¿Sí? Entonces usted dice, ah, perfecto. Esas variables todavía las puedo definir, pero esas variables las puedo definir así como les digo. Toman un valor de 1 cuando está el Partido Republicano y 0 cuando está el Partido Demócrata. Perfecto. Pero eso no es parte de la teoría económica. No es Producto Interno Bruto y no es tasa de interés. Son artificios de econometría. Segundo, otro tipo de variables. Esas variables las podemos definir. No son económicas y las podemos definir en un modelo econométrico. Pero no hemos llegado al modelo econométrico. Pero me estoy adelantando a preguntas como la siguiente. Usted me dice, fíjese que en Honduras, hay variables que definen el consumo, distintas a estas dos que usted me dijo. Y yo le digo, ¿cómo cuáles? No, mire, las preferencias. Ah, las preferencias. ¿Pero y cómo mido las preferencias? Ah, no, mire, que posiblemente hay modelos pro y bueno, ya eso es muy difícil, ¿no? Esos son modelos no lineales. Primero estamos en el modelo de los mundos lineales, ¿sí? Entonces usted dice, perfecto, ¿cómo hago en el mundo de modelos lineales representar las preferencias? ¿Dónde están esas cosas que en general no puedo representar en las variables económicas? Una parte de las preferencias, si yo supongo que mis preferencias son constantes, están en la constante, porque ¿qué variables tengo en el modelo? Tengo el Producto Interno Bruto y tengo la tasa de interés, pero la pregunta es,
¿Y por qué pongo constante? ¿Por qué pongo constante y por qué no pongo constante? Si pongo constante, tengo que tener sentido de que me va a representar algo en el modelo. Y si no pongo constante es porque no están esas características en el modelo. ¿Sí? Entonces, hay preferencias que se pueden representar de forma constante, otras no. En microeconomía usted aprendió que las preferencias eran constantes. Es un supuesto. Entonces, si las preferencias son constantes, uno podría suponer que las preferencias están representadas por algo que está en la constante, pero hay parte de las preferencias que no. ¿Sí? Hay otras que no, que van cambiando en el tiempo. ¿Sí? O varían entre individuos. Porque usted me puede decir, sí, pero ¿cómo me va a decir a mí que las preferencias de las personas de Tegucigalpa son las mismas que las preferencias de la gente de San Pedro Sula? ¿Alguien me puede dar un argumento de que la gente del partido X no piense igual a la del partido Z? Entonces usted me dice, no todas las preferencias son constantes. Bueno, tiene un buen punto. La pregunta es, ¿y cómo hago? ¿Dónde meto las preferencias en este modelo que no son constantes? ¿Sí? ¿Y cómo usted me está hablando ya de individuos distintos? Y este modelo no está construido solo para caracterizar a un individuo, está para caracterizar a todos los individuos. Entonces, si usted quiere hacer un modelo que comience a tener características de todos los individuos, necesita datos, porque usted ya me está diciendo que Josué piensa distinto que Marcos, y Marcos piensa distinto a Gabriela, y Gabriela piensa distinto de otra vez Josué, pero Josué puede pensar igual que Marta. Y ese juego de preferencias donde en general pueden ser todas distintas, yo tengo que tener una variable, pero yo necesito datos para eso. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿sabe qué? Esa es una variable que tiene incertidumbre. Ah, perfecto. Entra la variable de incertidumbre. ¿Por qué le decimos incertidumbre? Ah, porque hay una muestra de información donde estamos todos ustedes, de todo Honduras, y el resultado puede ir variando en una distribución de probabilidad. Perfecto. Muy bien. Eso significa que yo necesito datos, como repetí anteriormente, pero además va a haber incertidumbre, porque en unos va a ser distinto que en otros. Entonces, ese tipo de variables que yo no puedo representar en este modelo, necesitan una variable más que esté vinculada a la incertidumbre, ¿sí? Pero incertidumbre que además debe de venir de datos. Entonces ahí, con las variables no están definidas en la teoría económica, ¿sí? Necesito definir una variable que represente la incertidumbre, ¿sí? Que denominaremos dos puntos, perturbación, error estocástico, ¿sí? Es un error. En el modelo se va a llamar error, este es un modelo poblacional. Después vamos a entender que en el modelo muestral se va a llamar residuo. Si conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Pero digamos que la definición es distinta, ¿sí? Una cosa es para modelos poblacionales y otra para modelos muestrales. Entonces, vamos a definir
resultado, ¿sí? Podemos definir modelo econométrico. ¿Sí? Y entonces, vean bien la diferencia de esto. Es el mismo modelo, porque el modelo econométrico viene de un modelo económico, ¿sí? Pero yo necesito datos, los datos para ver diferencias entre los individuos y después definir el tipo de la incertidumbre que, digamos, necesito, ¿sí? Entonces, para representar esa variabilidad de los datos, yo le pongo un sub-i, un subíndice, para representar que hay datos distintos, ¿sí? C sub i. Los parámetros no, porque los parámetros son constantes. Lo que va a variar va a ser la variable, ¿sí? Claramente. Valga la redundancia, ¿sí? Entonces, agrego sub i acá, ¿sí? Agrego sub i acá. Y además voy a agregar el error estocástico, ¿sí? Donde voy a agregar una U, perdón, voy a agregar una E de error, E sub I. Fíjense bien que el error no está acompañado de una constante, ¿sí? Porque ese error es un error que nace de las diferencias en los datos y que yo puedo hablar de ese error como un error estocástico, fíjense bien. Es decir, no es sistemático, no es algo que tiene un comportamiento definido, porque eso depende de cada individuo, es estocástico, ¿sí? Por eso no tiene constante, ¿sí? No porque sea estocástico es que no tiene constante, es porque el tipo de error es un error, digamos, es un error que no tiene comportamiento, ¿sí? Distinto a estas variables. El Producto Interno Bruto tiene un comportamiento definido en la economía. Este error no tiene un comportamiento definido porque va dependiendo de las características de los individuos, ¿sí? Todas estas variables son estocásticas. Vamos a considerar que son estocásticas. Estocásticas quiere decir que varían según el individuo. En este caso, el individuo son los países, ¿sí? Estoy viendo como un país que se define, porque alguien me puede preguntar, pero el Producto Interno Bruto, ¿cómo se define por, um, por persona? Bueno, ¿cuál es el Producto Interno Bruto de una persona? El ingreso, ¿sí? Pero si usted lo quiere ver en términos más aplicados, pueden ser por ciudades. Yo puedo decir por países. Lo más, si fuese probable en Honduras, sería por el Producto Interno Bruto por departamento, pero no tenemos medida de Producto Interno Bruto por departamento. Pero aquí estamos suponiendo todavía, estamos construyendo el análisis del modelo. Si se puede aplicar o no dependerá del tipo de datos y la disponibilidad de los mismos datos. Entonces tengo una parte definida por la teoría económica y tengo una perturbación que me captura esas diferencias en los datos, particularidades en los datos, ¿sí? Y este es un modelo econométrico. ¿Está bien? Luego el tema de las interpretaciones, si ponemos logaritmo de un lado, no ponemos logaritmo del otro, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es un modelo no lineal, perdón, este es un modelo lineal, ¿sí? Y claramente viene de una línea recta, ¿sí? Y lo único que agrego es otra variable en forma lineal, sigue siendo lineal, ¿sí? Ahora viene, y quiero responder, ya que me adelanté a hacer esto para que se facilite el laboratorio del sábado. Ahora viene el tema de la pregunta que me hizo antes una persona, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos viendo en econometría el tema de la esperanza matemática? ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa es la media. Esta no es la media. Si yo vengo y le digo, tómeme la media de esto, ¿usted cómo hace? Usted dice, interesante, la media de eso. ¿Cómo saco la media de esto?
Entonces viene y entra la definición de la media condicional. Porque si yo le digo, sáqueme la media del consumo, usted me debe de decir a mí, ¿qué tipo de media necesita? ¿La media condicional o la media no condicional? ¿Sí? En principio, imagínese que yo le digo a usted que me tome la media no condicional, ¿sí? Del consumo. Entonces usted dice, yo puedo decirle y se puede demostrar, ¿sí? Primero vamos a ver con la condicional, porque para responder la pregunta, porque no vamos a ir alargando la respuesta. De ahí paso a la no condicional. Entonces yo les pido primero la media condicional para responder la pregunta de la media condicional de C. Fíjense que C sub I C sub I, ¿sí? Dado, ¿sí? En un minuto que se me partió esto, se me trabó, perdón. C sub I dado XI. Así. Y este es igual a la media condicional del consumo dado X. ¿Sí? Luego, yo defino, perdón, yo defino esta misma expresión y digo, hagamos esta misma expresión, pero cuando XY vale 0. Y ahí estoy tratando de responder la duda que me hizo un estudiante la semana anterior y luego me volvieron a hacer en el fin de semana 2 personas más. ¿Cuál es la diferencia de este con este? No es lo mismo, la media condicional del consumo, dado que X igual a 0. Entonces, voy a comprobar si esto es lo mismo. ¿Sí? Voy a comprobar si eso es lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para saber si son iguales o son distintas? Fíjense que yo tengo esta expresión que tengo acá. Y yo sé quién vale CI. CI es esto. Entonces, simplemente voy a tomar esta expresión. ¿Sí? Ver los resultados de ambas expresiones. 2 puntos. Esto va a ser igual a esto, pero en vez de poner CI, voy a poner esta expresión que está acá. ¿Sí? Tengo eso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, para resolver esto, usted tiene que saber cuáles son las propiedades de la esperanza matemática. ¿Sí? Ese es el punto. Conocer las propiedades de la esperanza matemática, porque yo tengo que saber cuánto vale esto que está acá.
¿sí? Entonces, aquí donde vienen las propiedades que usted tiene que manejar de aquí hacia adelante. Porque la esperanza matemática es un operador, así como aprendió a derivar, aprendió a integrar y todo lo demás que pueda saber de operadores matemáticos, la esperanza matemática viene a ser un operador más. Entonces aquí hago un paréntesis, lo van a ver con más detenimiento en el laboratorio, y vamos a decir que la esperanza de dos variables aleatorias, por ejemplo, k más z, es igual a ser propiedad distributiva, esta esperanza y esta esperanza. Es decir, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. ¿Sí? Entonces esto sería igual a la esperanza de k, ¿sí? Más la esperanza de z. Sencillo. Es decir, yo tengo una esperanza de una suma, como esta, que es una suma, y lo único que hago es hacer la propiedad distributiva. Además, yo puedo tener esta misma expresión, ¿sí? La misma, pero yo podría decir que cuál sería la esperanza matemática de esta suma dado que está condicionado en X. ¿Sí? Bueno, fíjense bien que esté condicionado en X no solo es para el error, ¿sí? Incluso hasta voy a separarlo acá porque este condicionado es para todo esto. Igual que acá, este condicionado en X es para las dos variables, ¿sí? Entonces, esto sería igual a la misma expresión anterior, nada más que respetando el condicionante. Es decir, este está condicionado en X y este está condicionado en X. ¿Sí? Son las propiedades. Digo paréntesis porque es un paréntesis que me sirve para resolver o entender esto. ¿Sí? Lo mismo pasa con la resta, es lo mismo, pero no con la multiplicación ni con la división. Yo no puedo decir que la esperanza matemática de X por Z sea igual a la esperanza de X por la esperanza de Z. Para que esto sea cierto, X y Z deben ser independientes. ¿Sí? Lo que no es cierto es que la esperanza de... Aquí voy a hacer algo porque lo necesito. La esperanza de X entre Z, aquí me salió feo porque por una sencilla razón entonces aquí sería la esperanza de quito esto, X dado Z no es lo mismo, no es lo mismo la esperanza de X entre la esperanza de Z. Eso no es lo mismo. Fíjense bien que para que la multiplicación se dé tienen que ser independientes. El cociente no es lo mismo. ¿Sí? Esas propiedades van a aprenderlas bien en el laboratorio, pero hay que como aprenderlas a usar desde hoy. ¿Sí?
Bueno, yo ya sé que la suma que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, ¿sí? Entonces, voy a tomar este ejercicio, ¿sí? Y lo que voy a tener aquí, ¿sí? Es que tengo que distribuir la esperanza matemática en cada uno de los términos respetando el condicionado, ¿sí? Entonces, yo tengo que aquí me marca que esto es la esperanza matemática de alfa 0 dado xy. Tengo agregándolo acá, dado xy, ¿sí? Más, hago lo mismo acá, esperanza de todo esto, dado xy, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo aquí, esperanza, dado xy, más esperanza de este error dado xy, ¿sí? Y lo que hice acá fue aplicar la esperanza matemática condicionada a esta expresión, ¿sí? Ahora necesito otra propiedad. ¿Cuál es la esperanza de una constante? ¿Sí? Vuelvo a hacer un paréntesis. Claramente eso no lo van a poner los paréntesis no lo van a poner en el examen. Los paréntesis son las cosas que se tendría que saber de estadísticas, pero que yo vengo a volverlas a ver en econometría, ¿sí? La esperanza de una constante es igual a la constante, ¿sí? En otras palabras, las constantes o los coeficientes o los parámetros salen de la esperanza matemática, ¿sí? Punto y coma, entonces. Entonces, esto es una constante, la esperanza de una constante, ¿sí? Vuelve a ser la constante, ¿sí? Luego, las constantes salen de la esperanza matemática porque no son estocásticas. Las variables son estocásticas y por lo tanto no pueden salir de la esperanza matemática, ¿sí? Entonces, la constante, ¿sí? Sale de la esperanza matemática y solamente queda, ¿sí? El Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero con su esperanza matemática. Nuevamente, aquí tengo lo mismo, alfa 2 sale de la constante, ¿sí? Perdón, de la esperanza matemática, sale de la constante, perdón, sale de la esperanza matemática y lo que me queda, ¿sí? Es la esperanza matemática de la tasa de interés dado xy, ¿sí? La esperanza matemática de la tasa de interés dado xy. Y luego, como el error tiene una característica de que no tiene patrón, es un supuesto, yo tengo que suponer que el error no tiene esas características, en otras palabras, un buen modelo, porque aquí viene el tema, ¿cuándo suponer eso? Un buen modelo tiene que tener el supuesto de exogeneidad. Y ese es uno de los temas que tiene que aprender en econometría. Ah, entonces usted dice con
¿sí? Esto valiendo 0, pero eso tengo que decirlo. Esto se denomina exogeneidad. El cumplimiento de exogeneidad. ¿Sí? Y tengo este resultado. De esta forma, la esperanza matemática de Y, todavía me quedan 5 minutos, entonces bien, termino. La esperanza matemática de C dado XY es igual a esta expresión que está acá. Doctor, ¿Sí? alfa sub 2 tiene un más. Ah, perfecto. Bien, le agradezco. Le agradezco mucho. Entonces acá, que no debe ir este más, tengo ese resultado. Entonces fíjense bien que tengo esta expresión. Y finalmente, ¿cómo? La pregunta que yo tengo que hacerme aquí es, ¿qué es XY? Entonces ustedes vienen y me dicen, ah, bueno, es que XY, dado que yo condiciono siempre las variables independientes, XY me resume todas las variables. Entonces XY viene siendo un vector, ¿sí? Entonces yo digo, ah, perfecto, este XY, ¿sí? XY viene siendo un vector, ¿sí? Donde tengo al Producto Interno Bruto, ¿sí? Tengo al Producto Interno Bruto, coma, y tengo a la tasa de interés, coma, y además, y ya está. Entonces, este XY no es más que las dos variables económicas, el vector de variables económicas, ¿sí? Y por lo tanto, la esperanza matemática o la media de una variable condicionada en ella misma, porque claramente la esperanza matemática del Producto Interno Bruto, perdón, del Producto Interno Bruto, discúlpeme, la esperanza matemática del Producto Interno Bruto, dado XY, y XY también depende de, o está construido con el Producto Interno Bruto. Entonces yo tengo el Producto Interno Bruto, que también está condicionado al Producto Interno Bruto, y la tasa de interés, que también está condicionado a la tasa de interés. Entonces al final, dado que yo sé esto, tendría que saberlo, al final, ¿sí? La esperanza matemática de CI XY es igual a esto, ¿sí? Fíjense bien que la media, un modelo bien construido, elimina a esa perturbación estocástica. ¿Por qué? Porque en el promedio, esas variables que en unos individuos tienen un valor y en otros otra, se cancela. En uno puede ser extremo izquierdo, en el otro puede ser extremo derecho. Los del centro están bien, pero alguien puede ser extrema izquierda, el otro puede ser extrema derecha. Al final, en la media se cancelan. Por eso es que en la media, que es la media condicionada, no aparecen esos elementos de incertidumbre. Claramente hay un supuesto fundamental. El supuesto se denomina exogeneidad. Eso lo vamos a ver mucho durante toda la clase, pero esto es un supuesto. Si no se cumple esto, esto no es igual a esto. No siempre se va a dar esto, ¿sí? Entonces, ya tengo la primera pregunta, casi terminamos. Ya tengo esta respuesta. Ahora veamos esta, que la respondemos en un minuto. Ahora, encontremos, y voy a poner esta expresión que está acá, esta. Ahora encontremos esto.
¿sí? Entonces, yo voy a utilizar esta expresión y lo que voy a hacer es que tengo esto. Esto es igual a 0. Esto sería igual a que si XY vale 0, voy a ponerlo acá, perdón, antes de eso, si casi termino, si XY vale 0, entonces, claramente, ¿sí? Yo voy a obtener que si XY es esto, entonces, si esto es esto, implica que si esto es esto, entonces, con esto, implica que XY vale 0 acá y 0 acá. Es decir, que tanto el Producto Interno Bruto como la tasa de interés vale 0. Donde PIB es igual a 0 y RI es igual a 0. Si me disculpan por el I para terminar ahí. Entonces, al final, ¿sí? Esta expresión que está aquí, si ustedes sustituyen, ¿sí? Voy a tener multiplicado por 0 acá, y voy a multiplicar por 0 acá, entonces al final lo que me queda es alfa 0, ¿sí? Entonces fíjense que ahí está la diferencia. Esta que está aquí es una función de regresión, vamos a llamarlo así, es un modelo lineal denominado función de regresión. Y este que está acá, que es como la pregunta que alguien me hacía, es un valor particular de la función o del modelo. Doctor, Y o con sea eso que cuando terminamos. se cumple la igualdad, lo que obtenemos es un valor, una constante. Exacto, exactamente. Este se lo voy a mandar ahora mismo para que lo tengan, ¿sí? En el grupo. Doctor, Y, disculpe, una consulta. sí, sí. Entonces, lo que está representando la variable X en la medida condicional sería una variable discreta, o sea, la igualación a X. No necesariamente, es que la vez pasada yo les decía, en general uno puede usar una variable discreta que tenga valores de 0 y 1, pero no necesariamente, porque la tasa de interés, por ejemplo, en este caso de aquí, puede ser que la tasa sea 14.1 y usted quiera saber cuál es el valor de la medida condicional cuando la tasa de interés va a la 14.1, pero otra persona podría tener el objetivo de investigar cuánto vale la media condicionada, dado que la tasa de interés vale 11.8. Entonces, yo decía la vez pasada que en general uno utiliza eso para hacer análisis discreto, pero no siempre, porque uno puede utilizar el X valiendo 1, valiendo 0, pero también puede representar otras variables como lo puse hoy, que es tasa de interés, que puede tomar valores continuos. No siempre va a tener valores discretos, puede tener valores continuos. ¿Sí? Lo que yo deseo con este ejercicio es que cuando hagan el modelo, cuando yo les pida sacar las esperanzas matemáticas, no hagan la igualación a 0 o algún valor, no pongan XY, X igual a XY, ¿sí? Porque le están diciéndome que ese X depende de un X. Fíjense bien que aquí este X es un vector, ¿sí? Que tiene dos coordenadas, el Producto Interno Bruto y la tasa de interés, ¿sí? Acá no, acá lo que tengo es una función de regresión,
¿sí? Y este X no tiene un valor particular, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es para cualquier valor, mientras que acá para un valor en particular. Y esto puede ser válido para funciones continuas o no continuas. Bueno, ya les robé mucho de la otra clase, entonces Doctor. les voy a mandar esto ahora mismo, ¿sí? Para que no... Doctor, ¿puede mandar el video también? Sí, 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 claro que sí. Bueno, nos vemos el martes, ¿sí?